se inscriben, corre el riesgo de pasar por alto el significado profundo de tales testimonios. Dice Romano que cuando una vez le preguntaron por qué había elegido la carrera de historiador y no otras que parecían más excitantes, respondió: para leer bien los periódicos. Con esta ocurrencia quería decir que uno de los atractivos más interesantes de la historia es la posibilidad que ofrece de aprender a ver, más allá del relato de un acontecimiento, la estructura que lo sostiene, más allá de la espuma de la ola, la mar de fondo. En suma, la investigación histórica enseña que no existe solamente el texto, sino sobre todo el contexto, que uno no puede servirse de un texto sin la crítica filológica, semántica o conceptual de ese mismo texto, que el acontecimiento aislado es poco significativo y que lo que cuenta es el mecanismo que articula un conjunto de conocimientos. En una obra que resume las bondades y peligros del oficio de historiador, dice Luis González que en la medida en que el historiador tuvo mayor cuidado en la crítica y selección de sus fuentes, mejoró sus métodos de análisis y entró en contacto con las ciencias y las disciplinas humanísticas, en esa misma medida se transformó en un impugnador de las concepciones del desarrollo histórico fundadas en los mitos, la religión, los seres providenciales, los nacionalismos y las ideologías de cualquier signo. De este modo, en lugar de buscarle un sentido trascendente a los actos humanos o de legitimar el poder o de servir a las ideologías, la práctica de la historia se convirtió en un ejercicio crítico y desmistificador, en una empresa razonada de análisis, como quería Marc Bloch. Puede entonces decirse que la norma que ha impuesto la investigación histórica de nuestros días es hacer de esa práctica un ejercicio razonado, crítico, inteligente y comprensivo. Es decir, se ha convertido en un estudio sometido a las reglas de la prueba y el error propias del conocimiento riguroso. Para concluir, quiero recordar la función que la historia cumple en la forja del ciudadano. Si damos un salto de los tiempos remotos a los días actuales, advertimos que los motivos que hoy nos mueven a enseñar la historia no difieren sustancialmente de los fines que animaron a nuestros antepasados. Enseñamos a las nuevas generaciones la historia propia y la de otros pueblos para hacerlos conscientes de que son parte de la gran corriente de la historia, de un proceso que se inició hace miles de años y por el que han transitado pueblos y civilizaciones distintos a los nuestros. Enseñamos el pasado porque somos conscientes de que el pasado fue el modelo para el presente y el futuro. Dice Eric Hobsbawm que el conocimiento del pasado es la clave del código genético por el cual cada generación reproduce sus sucesores y ordena sus relaciones. De ahí, dice, la significación de lo viejo, que representa la sabiduría, no solo en términos de una larga experiencia acumulada, sino la memoria de cómo eran las cosas, cómo fueron hechas y, por tanto, cómo deberían hacerse. Por su parte, Edward Carr escribió que hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Conocer el desarrollo histórico de los pueblos equivale entonces a situarnos en nuestra propia circunstancia histórica. La primera lección del conocimiento histórico es hacernos conscientes de nuestra historicidad. La vida humana
se desarrolla en el tiempo, y es en el tiempo donde ocurren los acontecimientos, y es en el transcurso del tiempo que los hombres escriben la historia. El ineludible juego entre el presente, el pasado y el futuro es el ámbito donde los seres humanos adquieren conciencia de la temporalidad y de las distintas formas en que ésta se manifiesta en los individuos y en los grupos con los que éste se vincula. El conocimiento histórico, al reparar en las circunstancias que promueven el desarrollo de los individuos, las familias, los grupos o las naciones, nos lleva a percibir la singularidad de esos grupos. Al mismo tiempo que el conocimiento histórico destaca la naturaleza social de los seres humanos, nos acerca a los artefactos que contribuyeron a fortificar los lazos sociales, la lengua, los rasgos étnicos, los patrones alimentarios, el territorio, las relaciones familiares, el trabajo cotidiano con el otro y la comunidad, la organización política. Y así como el conocimiento histórico desvela los orígenes del pueblo, la nación, cuando se practica con rigor, contribuye a limpiar las telarañas tejidas por los mitos y hace de la historiografía un medio para liberarnos de las cargas ideológicas originadas en el presente, en el pasado y prolongadas en el presente. Por las razones anteriores, se puede afirmar que el conocimiento histórico es indispensable para preparar a los niños y los jóvenes a vivir en sociedad. Proporciona un conocimiento global del desarrollo de los seres humanos y del mundo que los rodea. Si las nuevas generaciones están obligadas a conocer el presente, es conveniente que lo hagan a partir del pasado que ha construido ese presente. Desde tiempos remotos, el conocimiento histórico ha sido el mejor instrumento para difundir los valores de la cultura nacional y para comprender el sentido de la civilización. La historia, al recoger y ordenar el conocimiento del pasado, se convierte en el almacén de la memoria colectiva. Es el saber que da cuenta de las raíces profundas que sostienen a las sociedades, las naciones y la cultura. Es el saber que desvela las raíces sociales del ser humano. La formación de una conciencia ciudadana está en relación directa con la capacidad del individuo para interiorizar los deberes y derechos que sostienen al conjunto social. Comprender el mundo contemporáneo y actuar sobre él como persona libre y responsable exigen el conocimiento de la diversidad social y su desarrollo histórico. Por eso coincido con Antoine Prost, quien dice que la historia, al explicar cómo se ha formado la nación, proporciona a los ciudadanos los medios para elaborar su propia opinión sobre la evolución política o social. Esta es la contribución específica de la enseñanza de la historia. Por eso, la historia es más adecuada que ninguna otra disciplina para formar ciudadanos. Muchas gracias por su atención. A nombre de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, quiero agradecer al doctor Guillermo de la Peña por su magnífica presentación y, por supuesto, al doctor Enrique Florescano por su conferencia magistral. A todos ustedes, gracias por su presencia esta noche. Ay, doctor, sí. Yo no puedo ver la derecha.
Muchas gracias. ¿Cuánto?